Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia muy particular, porque tiene que ver con el llamado nuevo impuesto a la riqueza, particularmente el grupo de personas que aquellos que proponen este impuesto han llamado los super ricos. Y vamos a ver un poco en qué consiste, si es una buena idea o no, y un tema muy interesante con esto de los impuestos y el tema de la riqueza. Hacer la diferencia entre lo que es una propiedad legítima o riqueza legítima con propiedad ilegítima o riqueza ilegítima. Porque creo que hay que hacer la distinción con respecto a quién le corresponde el dinero y por qué. Todo eso lo vamos a ver con mucho más detalle a continuación. Pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Ennio Giuseppe Di Rossi Dior, un nombre que suena más bien italiano, ¿no? Que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, Ennio, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, como lo hizo Ennio, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. ¿Qué ocurrió? Que se ha presentado un proyecto de ley que hace tiempo se está hablando, que es el llamado impuesto a los super ricos, pero en la práctica es el impuesto a la riqueza. ¿Quién presentó este proyecto? Esto fue presentado por figuras más bien de la izquierda chilena, particularmente Camila Vallejo, recordemos que ella es del Partido Comunista, Gabriel Asensio, Carol Cariola, Giorgio Jackson, Daniel Núñez, Luis Rocaful, Alejandra Sepúlveda y en la práctica muchas figuras cercanas a lo que es el Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile. Ahora, ¿qué ocurre con esta situación, no? Que ellos justifican que hay que cobrar este impuesto porque tienen ingresos muy altos, según eso, esas personas. Y en la práctica lo justifican un poco de esa manera. La justificación no es que el dinero per se tenga que usar para algo. A veces hacen esas justificaciones, aunque les hago ahí un pequeño secreto, ¿no? Que eso es mentira. Cuando te dicen que van a usar la plata para algo, probablemente no es así. Después se la llevan ellos y lo usan en lo que quieran. Es como los impuestos temporales. Eso también no era para arreglar carreteras, las contribuciones. Y nunca más se fueron. Con esto pasa algo similar. Y por lo tanto están cobrando este impuesto lo que llaman los super ricos. Y se ha justificado de cierta manera, y esto vamos a hacer una distinción un poco más adelante, en el hecho de que durante este periodo de pandemia, particularmente de cuarentena más que de pandemia, ciertos grupos corporativistas y de familias que tienen cercanías con el Estado, por contratos con el Estado o reglas que los benefician por leyes, se han beneficiado con incrementos importantes de riqueza. Por ejemplo, se ve que aumentaron un 70% las riquezas de la familia Luxich, de Ponce Lerú, yerno de Pinochet, Piñera también, la familia Piñera también, y una serie de otras familias que están presentes ahí, muchos de corporativistas. Y eso en la práctica es la propuesta que se acaba de aprobar en la Comisión de Constitución y probablemente en el Congreso sea aprobado. Y antes de que veamos el análisis si esto es justo o no y la lógica que hay detrás de esto, tomen en cuenta que esto sí o sí va a caer en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque esto tienen que saber lo que es un tema de estructura. Temas de presupuesto o temas como impuestos no los aprueban los diputados y senadores. De acuerdo a cómo está estructurado el tema constitucional y legal chileno, eso le corresponde solo al presidente. Entonces, sean propuestas para bajar impuestos o para subir impuestos, no los puede aprobar el Congreso. Eso depende solo del presidente. Entonces, cualquier propuesta para subir o bajar simplemente va a morir en el Tribunal Constitucional porque es ilegal hacerlo por ahí. Se puede aprobar, sí, pero eventualmente van a decir es inconstitucional y se cae. Así simplemente funciona la estructura. Yo personalmente no estoy muy feliz con eso que dependa de una sola persona, ese tipo de cosas, tampoco del Congreso. Preferiría que fuera decidido por la población de cada territorio, cómo se organizan tanto a nivel de seguridad como temas impositivos, fiscales, porque ahí cada territorio sabe qué es lo mejor para ellos y se pueden autodeterminar. Pero es una discusión distinta. Pero eso es importante con el tema de la ley. Ahora, ¿cuál es la lógica que está detrás de esto? Las personas que están empujando esto, yo creo que hay que hacer una distinción. Lo hacen por un tema más bien de criticar la riqueza por riqueza. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque una de las personas que patrocina esto es Camila Vallejo. Y ella ya ha revelado en el pasado cuál es la lógica que ella utiliza para el momento de ver cosas como la riqueza. A ella no le interesa, y lo ha dicho en otros momentos, que la gente esté necesariamente mejor, sino que cuando todavía no tenía tanta experiencia política esa diputada, ella reveló que lo hacen simplemente porque para ellos es importante la igualdad. Pero la igualdad no significa mejorar la calidad de vida de la gente, sino hacer más pobres a los que tienen más. Porque para ellos da lo mismo si son más pobres o más ricos, lo que importa es que sean iguales. Y ellos tienen que concentrarse, como vamos a ver a continuación, palabras de la diputada,
en lo que llaman la extrema riqueza y por lo tanto empobrecer a la gente con más ingresos en vez de mejorar la calidad de vida de aquellos que están mal. O sea, después de la dictadura, Chile se ve como, bueno, este laboratorio. Experimentemos, traigan los Chicago Boys, instauremos este modelo y ese experimento yo creo que fracasó, sobre todo en el ámbito educacional. Mira, pero tú hablas del fracaso. Chile bajó la pobreza del 45% de la población al 15% de la población, más que ningún país de América Latina. Mérito, dicho sea de paso, de la izquierda chilena. Pero las desigualdades se han acrecentado. ¿Pero qué es más importante, reducir la pobreza o reducir la desigualdad? Baja la desigualdad. Nosotros tenemos que, en vez de focalizarnos en la extrema pobreza, tenemos que focalizarnos en la extrema riqueza, que eso es lo que nos mantiene y perpetúa la desigualdad. Bueno, ahí lo habrán visto, declaraciones de la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo, que las hizo hace algunos años, pero su lógica no cambia, y principalmente muchos de estos impuestos se hacen en razón de esto. Si ustedes escuchan a los políticos cuando piden más impuestos, ya ni siquiera dicen para qué, es que dicen, no, es que hay que sacarles más. ¿Y quién se lleva la plata? Los políticos. Entonces le sacan la plata a un grupo de personas para que después se lo lleven los políticos y los parásitos del mundo público. Eso es un poco lo que se hace, ¿no? Esa es la lógica que ellos tienen detrás. Pero más allá de por qué lo están haciendo, es importante ver si esto es justo o no y por qué. Y yo creo que no lo es. Porque justamente más allá de si alguien tiene más o menos ingresos, sea alguien que tenga muy poco dinero o mucho dinero, ese dinero justamente le pertenece siempre que se ha obtenido de manera legítima, el fruto de su trabajo, de sus decisiones voluntarias. Y más allá de las diferencias de ingreso, lo importante ahí es la libertad y también cómo se obtuvo la riqueza. El problema no es la riqueza per se. Si alguien de manera legítima obtiene grandes cantidades de dinero y después se heredan, etcétera, está muy bien, maravilloso, porque es consecuencia de un acto voluntario y es una recompensa por el esfuerzo, por el emprendimiento y por decisiones buenas que se tomaron para ayudar de manera voluntaria en la sociedad o haciendo actos comerciales que fueron beneficiosos en el libre mercado. Pero ¿cuál es la diferencia con esto? Y aún así no creo que se justifique el impuesto, pero sí hay un tema de podríamos decir, propiedad ilegítima. Que todos los que están mencionados aquí en estos grupos, que llaman los súper ricos, no son personas que obtuvieron en gran medida su riqueza de manera legítima. ¿Por qué? Y aquí voy a citar un poco a Rothbard, ¿no? Porque el tema de propiedad legítima o ilegítima es que propiedad legítima es la que se obtiene de manera voluntaria, en el libre mercado, por acuerdos voluntarios, por herencia, básicamente por actos que serían cuando el Estado no se mete. ¿Cuáles son propiedades ilegítimas? Las que se obtienen con el Estado, ya sea directamente que el Estado te da dinero, te da cosas, o también las que se obtienen por conseguir leyes y beneficios del Estado que impiden la competencia. ¿Por qué? Porque ahí tú no estás obteniendo algo porque seas el mejor, porque estás justamente haciendo actos voluntarios, actos justos y legítimos de un individuo, sino que obtuviste riqueza porque el Estado te dio cosas o te protegió contra la competencia y te dio justamente toda esta estructura a costa de otros, de manera ilegítima, y todo eso financiado por los impuestos de la población. Y las familias que mencionan aquí son todos corporativistas. Por eso no se distingue el corporativista de lo que podría ser el libre mercadista. Porque el corporativista es esto, el que se enriquece no porque realmente tenga el mejor producto, no porque compita, sino porque tiene contactos estatales y eso le consigue que le regalen cosas a costa de la población, que lo subsidien con el dinero de la población, que son los impuestos, que es el robo legalizado al fruto del trabajador de su trabajo, o haciendo leyes que les benefician. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Ponce Lerú. Y con este ejemplo yo creo que lo van a entender y después pueden leer aquí las distintas familias que están presentadas aquí. La familia Angelini, por ejemplo, Sayé, una serie de familias. Y les voy a dar el ejemplo con Ponce Lerú para que lo entiendan y se podrán imaginar casos con los otros. Ponce Lerú, yerno de Pinochet, se casó con la hija de Pinochet. Después, coincidencia, le regalaron grandes empresas estatales. Posterior a eso, se descubre que te estaría vinculado en temas de financiamiento político de izquierda y de derecha y le empiezan a dar más beneficios estatales con concesiones, que es cuando el Estado da un monopolio artificial a una persona o grupo de personas. Entonces, se ha beneficiado y se ha enriquecido no porque tenga un mejor producto, no porque con su esfuerzo y su emprendimiento hizo cosas, no porque justamente algunos de sus padres, abuelos o antecesores se hayan esforzado, hayan conseguido de manera legítima propiedad y él lo heredó del esfuerzo anterior y es legítimo y él lo desarrolle. No, él se ha enriquecido porque se casó con la hija de un dictador, a partir de esas conexiones le dieron empresas estatales y posteriormente con esos monopolios artificiales que consiguió por eso, ha conseguido que le den beneficios con el Estado. Eso es. Y toda esa propiedad
toda, absolutamente toda, al igual que la de todos los corporativistas, es ilegítima, ya que no se ha conseguido justamente de una manera lícita, sino que se ha conseguido de esa manera ilegítima y por lo tanto no debería pertenecerle a él, sino que debería pertenecerle a los ciudadanos comunes y corrientes que han tenido que ser perjudicados con los impuestos que subsidian sus proyectos o que les dan estos monopolios artificiales y se le debería restituir a ellos, a los ciudadanos. Eso no implica que cualquiera que tenga riqueza alta es así, es solo los corporativistas. Y es por el origen de la propiedad. O la propiedad tiene ese origen legítimo que es voluntario y que también o herencia o de transacciones voluntarias, o es ilegítimo, que es cuando tiene origen del Estado. Entonces ahí hay que hacer esa distinción, pero no por eso está bien, porque aquí no están castigando la propiedad ilegítima. Acá están castigando simplemente llegar a cierto nivel de riqueza. Y el problema no es la riqueza per se. Está bien que alguien tenga mucha riqueza si lo consiguió de manera lícita, voluntaria, legítimo. Pero si es propiedad ilegítima, ahí hay un problema. Pero eso no se soluciona con impuestos que castigan simplemente el esfuerzo y haber llegado a cierto nivel de riqueza. Eso justamente se castiga viendo que es lo correcto. Y lo correcto es que propiedad ilegítima, como tiene origen ilegítimo, se debe restituir. De la misma manera que si hay alguien que, por ejemplo, se robó un televisor, un auto, cualquier cosa, solo porque lo haya tenido un tiempo, yo no creo que debía ser propiedad legítima del ladrón, porque lo consiguió de manera ilegítima. Y de la misma manera, si se muere, por ejemplo, ese ladrón y ese auto tele robada le pasa al hijo, él va a sentir que es suyo, pero realmente no lo es porque tiene un origen ilícito. Pasa lo mismo con la propiedad ilegítima. Como el Estado se financia con eso que es negativo, inmoral, que son los impuestos y es un robo, todo el derivado del directo es ilegítimo, por lo tanto, en perjuicio de aquellos que sí se esfuerzan, de aquellos que mantienen al Estado, de aquellos que mantienen a los políticos, los particulares, los emprendedores, los trabajadores, los privados. Entonces, ¿qué piensan de esta nueva ley? ¿Están de acuerdo con esta ley de, cómo decirlo, impuesto a la riqueza? ¿Están en desacuerdo? ¿Por qué? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.